Jóvenes, este video es para repasar algunos conocimientos previos para el trabajo que tenemos que hacer, que tiene que ver con la instalación de fuerza motriz de un taller de cualquier naturaleza. En este momento les voy a mostrar algo, por ejemplo, un taller que está constituido por diversos motores. Este es un taller de madera. Entonces, nosotros tenemos acá lo siguiente. Tenemos un tablero de distribución, un tablero de fuerza y alumbrado. Y a partir de ese tablero de fuerza y alumbrado, sacamos otros tableros, en este caso para las distintas columnas debido a la distribución de los motores, ya que al medio colocamos unos enchufes para que pueda funcionar mejor. Nosotros debemos saber calcular de los motores cuál es la protección adecuada, cuál es el conductor adecuado y cómo distribuir los distintos motores. Y acá nosotros debemos aplicar, por ejemplo, en un sistema como es monofásico, me voy a referir a un motor que tengo acá, de un torno para madera de 1,5 kilowatts. Ese torno sé que tiene 1,5 kilowatts. Luego, cerca de él tengo un tablero de comando de fuerza 1 para ese torno, específicamente para ese torno. También tengo otro tablero de comando específicamente para ese motor, para ese otro motor. Y así en cada uno de los motores tengo tableros de comando para cada uno. Y todo eso se alimenta desde un tablero auxiliar del tablero de fuerza F1 y del tablero de distribución de fuerza F2. Y todo eso son alimentados del tablero general de fuerza que está, digamos, a la entrada del acceso, está a la entrada del edificio. Ahora bien, como estos son motores monofásicos, yo aplico la potencia es igual a B por I, como nosotros podemos verlo acá. Entonces, la corriente que nosotros necesitamos, la corriente con que trabaja el motor, la podemos calcular de la siguiente manera. Sabemos que la potencia es B por I. Luego, la corriente es la potencia dividido por el voltaje. Como es monofásico, como lo indica ahí, entonces la corriente sería 1,5 kilowatts dividido por 220 volts. Y 1,5 kilowatts son 1500 watts dividido por 220 volts. Haciendo esa división, resulta que la corriente de trabajo va a ser de 6,8 amperes. Luego, entonces, como nosotros ya calculamos la corriente de trabajo de este motor, entonces nosotros necesitamos un protector térmico. Recordemos siempre que los motores deben tener protección térmica, porque debemos proteger
sus bobinas, debemos protegerlo, que eso es lo más caro que hay. Entonces, una vez que tenemos la corriente, tenemos inmediatamente que ver qué tipo de dispositivos tenemos como térmico. Y buscando, encontré que tenemos un térmico, que acá lo tengo, que regula la corriente de 6 a 9 amperes, es decir, que es regulable. Entonces yo lo coloco en 6,8 o 7 para que no esté sobrecargado. Podría estar sobrecargado, depende si tengo o no un factor de servicio, pero porque el factor de servicio me indica a cómo puede estar sobrecargado el motor cuando está trabajando. Pero supongamos que no tiene un factor de servicio, entonces lo colocamos el térmico ese en 6,8 amperes. Luego entonces busqué y encontré un térmico o un elemento que me regula la corriente entre 6 y 9 amperes, y yo lo dejé en 6,8 amperes. Entonces, una vez que yo ya tengo la protección térmica, tengo que buscar el otro tipo de protección, que es un automático, un disyuntor. Y ese disyuntor yo lo hago, voy a colocar los que venden en el mercado. Tenemos como la corriente de 6,8, voy a colocar por la partida uno de 15 amperes. Entonces, en el motor puse 15 amperes. Ahora, también puedo poder encontrar un guardamotor. También puedo tener un que me sale más caro, comprar un contactor y tener con un relé, pero eso me sale más caro. Luego entonces, una vez que tenemos el relé térmico, la protección térmica y la protección contra cortocircuito, debemos hacer esto mismo con todos los demás motores de la instalación. En este caso particular, yo tengo un torno de madera de 1,5 kilowatts, que fue lo que calculamos recién. Pero también tengo un esmeril de 0,5 HP, con su respectiva regulación. ¿Cómo saqué la corriente? Haciendo el mismo cálculo que hice anteriormente, simplemente aplicando la misma fórmula, simplemente cambiando los números de acuerdo a las características. Por ejemplo, 0,5 HP significan 0,5, la potencia de trabajo es 0,5 multiplicado por 746 watts. Y con eso obtengo la potencia. Puedo sacar la corriente con que trabaja dividiendo la potencia por el voltaje, que son 220 volts. Así lo saco. Una vez que ya la obtengo, también busco el térmico adecuado, que es la idea básica, que sea de acuerdo a la corriente de trabajo, con su respectivo tablero de comando, que debe estar cercano. Y esto yo lo hago con cada uno de los motores. Pero vamos a ver el caso particular. Entonces, como acá calculamos nosotros el térmico y la protección contra cortocircuito en un pequeño tablero, en el otro motor debemos hacer lo mismo, que debe estar cercano a donde se trabaja, al lugar de trabajo. Ahora me falta calcular el conductor. El conductor que vamos a ver del tablero, digamos, voy a poner como un alimentador del tablero general al último punto. Lo que voy a hacer acá, voy a consignar como la suma de estas dos potencias en un solo punto, el más lejano,
en este caso particular, y puedo calcular la sección del conductor aplicando lo que ustedes ya saben. La sección del conductor, sabemos que la resistencia del conductor es igual ρ por L dividido por la sección del conductor. Y el voltaje de pérdida en un circuito monofásico es 2 veces ρ por L multiplicado por la corriente dividido por la sección del conductor. Por la normativa vamos a elegir en este caso que sea 3% de voltaje de pérdida. Como son 220 volts, el 3% son 6,6 volts. Luego entonces calculo la sección del conductor como 2 veces la resistencia específica del conductor, que en este caso es de cobre, por el largo multiplicado por la corriente dividido por el voltaje de pérdida, que en este caso es 6,6 volts. Luego entonces, una vez que tenemos esto, podemos también hacerlo en función de la potencia. ¿Cómo lo hacemos? Como sabemos que la sección del conductor es igual 2 veces el ρ, que es la resistencia específica del conductor, en este caso de cobre, que es 0,018 o 0,0175, entonces, por el largo, dividido por el voltaje de pérdida, que es 6,6 volts, multiplicado por la corriente. En este caso, podemos también, en vez de la corriente, reemplazar la corriente por la potencia dividido por el voltaje, lo cual sería equivalente. En la potencia dividido por voltaje, puedo hacer esto debido a que I es igual a la potencia partido voltaje. Entonces, en vez de colocar I, coloco potencia por voltaje, valores conocidos. Como les dije, para calcular la resistencia, o sea, el conductor total, yo lo que hice, en el punto final, coloqué la suma de ambas potencias de los motores, en este caso particular. Una potencia de 1,5 kW y otra potencia de 0,5 HP, de manera tal que con eso hago el cálculo del conductor y así yo no voy a tener problemas el tipo de conductor a ocupar en términos de las pérdidas. Una vez que yo calculo ese conductor, tengo que ver comercialmente si está o no en el mercado. Si no estuviera, elijo uno de una sección superior. Por ejemplo, si me da que el conductor es de, por ejemplo, 2,33, elijo un conductor de 2,5. Si me diera uno de 3,8 milímetros cuadrados, compro un conductor de 4 milímetros cuadrados. Y así sucesivamente, de manera tal que nunca esté bajo la corriente que me está solicitando el sistema. Una vez que yo ya tengo el conductor, tengo las protecciones, yo coloco las protecciones adecuadas en el tablero de distribución, de fuerza de la primera, en este caso particular, de la primera nave, con sus protecciones, y aquí hago el mismo trabajo con la otra nave. Y con eso calculo la protección general del sistema. Bueno, esto es para que ustedes vayan observando. Además, siempre recuerden que debe ir la tierra, cada motor debe tener su tierra, siempre. Y cada motor debe llevar su protección térmica, porque eso nos da garantía de que el proceso
va a ser continuo, o sea, porque una pana de una bobina, de un motor, sí, eso es largo. Habría que reemplazar por otro motor y en mandar a embobinarlo significa tiempo y todo eso. Bueno, eso es por ahora. Entonces, como podemos ver, en este, digamos, diseño, cumple con lo siguiente. El tablero de comando, según la normativa, dice, son tableros que contienen dispositivos de protección y de maniobra que permite proteger y operar sobre artefactos individuales, en este caso, estos motores, o sobre grupos de artefactos pertenecientes a un mismo circuito. Entonces, este tablero, digamos, de comando me permite trabajar sobre esta máquina, otra máquina. Y la idea siempre que sea una disposición adecuada para respetar siempre la normativa eléctrica y sobre todo la parte de seguridad, que es muy importante, el tener cuidado y todo eso. Bueno, jóvenes, esto es la parte de la instalación de fuerza motriz monofásica. Cualquier duda que ustedes puedan tener, me la pueden hacer llegar por escrito a mi correo o por el WhatsApp, pero de esa manera vamos a ir nosotros haciendo todo este trabajo, todo este proyecto. Muchas gracias.